Alerta. 3 ángeles encadenados en el río Éufrates. ¿Qué misterio oscuro reveló la Biblia? La noche cayó sobre la antigua ciudad, bañada por un manto de neblina espesa que susurraba secretos a los que se atrevían a escuchar. Un grupo de pescadores, con las manos cansadas y rostros curtidos por el sol, lanzó sus redes al río, como lo habían hecho por generaciones. Pero esa noche fue diferente. Un grito desgarrador emergió de las aguas, reverberando como si la misma tierra temblara. Eran 3 figuras brillantes, encadenadas, resplandeciendo con un brillo sobrenatural que iluminaba la oscuridad. Ángeles en el Éufrates. Nadie estaba preparado para lo que esto significaba. Las cadenas que los ataban eran de un metal negro, frío y opresivo, mientras sus alas eran un torbellino de colores, como si la misma esencia del cielo se hubiera entrelazado en sus plumas. «Dios mío. ¿Qué está sucediendo?», murmuró uno de los pescadores, su voz temblando mientras el sudor le corría por la frente. Los ángeles miraban con ojos llenos de angustia, como si supieran un secreto oscuro que nunca deberían haber revelado. Las leyendas hablaban de estos seres celestiales, criaturas portadoras de mensajes, pero también de castigos. Mientras la corriente del río susurraba antiguas profecías, un estremecimiento recorrió el grupo, como si el aire mismo se cargara de una tensión palpable. Las leyendas susurraban que aquellos que atestiguaran esta visión sufrirían por su curiosidad. ¿Era eso lo que estaba por suceder? Murmullos entre los pescadores empezaron a crecer, un sentimiento de desesperación se apoderó de ellos, una mezcla entre la fascinación y el terror. ¿Qué es lo que saben?, se preguntaban. Unos decían que eran heraldos del Apocalipsis, otros, que eran víctimas de un castigo divino. Las explicaciones se toparon con la incredulidad, mientras las sombras se espesaban a su alrededor. El aire se volvió más frío, un calofrío recorría sus espinas. Justo en ese instante, uno de los ángeles alzó su voz, resonando como un trueno: «El final se acerca, y solo tú puedes decidir el camino». Las palabras cortaron como un cuchillo, dejando a los hombres paralizados en su lugar, con los corazones latiendo a 1000 por hora. La atmósfera se volvió eléctrica, un momento suspendido donde el tiempo se detuvo, lleno de oportunidades y decisiones que afrontar. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. El silencio tras la declaración del ángel fue inquietante. ¿Qué decisiones enfrentarían los hombres a la orilla del Éufrates? La noche se volvió pesada, cada segundo era una eternidad y las sombras parecían agruparse más cerca de ellos, mientras las cadenas emitían un eco que parecía resonar en sus almas. La pregunta ardía en el aire: ¿estaban listos para descubrir la verdad detrás de aquel oscuro misterio? La respuesta, tan incierta como el mismo destino, quedó flotando en la atmósfera, mientras la historia apenas comenzaba a desdoblarse. Un grito ahogado cortó el aire, como si el mismo río clamara por ayuda. El pescador que había murmurado antes, ahora estaba de pie, temblando con el rostro pálido. Los otros hombres lo miraban, paralizados. «Hay que ayudarles», exclamó, señalando a las criaturas encadenadas en el agua. Sus ojos reflejaban mezcla de terror y compasión, y esa chispa de humanidad se extendió entre los demás. Algunos dieron un paso atrás, mencionando supersticiones y augurios de desdicha. Pero la atracción de lo desconocido fue más fuerte que el miedo. Los murmullos aumentaron y se convirtieron en decisiones. «Si no lo hacemos, seremos testigos de su condena», dijo uno con voz temblorosa,
como si las palabras fueran un pacto inquebrantable. A medida que el grupo avanzaba hacia el agua, el ángel del centro, con un aura tan brillante que parecía casi doloroso, los miró con intensidad. No temáis. Soy un mensajero y guardián de lo que vendrá, pero las cadenas que me atan son la conexión a un secreto que jamás debió revelarse. Su voz vibró en el aire, y las cadenas tintinearon, como una risa macabra que resonó entre los pescadores. ¿Qué secreto, gran ángel?, preguntó uno, aferrándose a la esperanza de que, tal vez, podrían liberarlos. Un antiguo pacto ha sido roto, dijo el ángel, su mirada volviéndose sombría. El mal ha despertado en el corazón de la humanidad. Cada decisión que tomes debe guiarnos hacia el camino de la redención o del desastre. No te muevas sin pensar, o sufrirás las consecuencias. Los hombres intercambiaron miradas cargadas de confusión y temor. ¿Sería su curiosidad un acto de valentía o de locura? Entonces, el ángel con alas doradas alzó su mano y, con un toque ligero pero firme, liberó uno de los eslabones que los mantenía cautivos. La cadena cayó a un lado, levantando vapor del agua fría. De inmediato, una corriente oscura emergió del fondo del río. Un ser encapotado, con ojos rojos como brasas, hizo su aparición. Los pescadores gritaron, el terror hizo su nido en sus corazones. Sufriréis por escuchar. El fin de día se acerca. Su voz era como el crujido de huesos quebrándose y resonó en la noche. Los ángeles miraron a los hombres, el temor brillando en sus ojos. Si nos liberáis, traeréis esperanza, pero también atraeréis la ira de lo que aquí habita. La incertidumbre llenó la noche. Decidan, ¿están dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro mejor? Las decisiones pesaban enormemente. El grupo se encontraba en una encrucijada. Liberar a los ángeles podría significar su salvación o su perdición. Un silencio tenso cayó de nuevo, pero esta vez fue interrumpido por un vals de luces que danzaban en el aire, cada destello impregnando a los hombres de un miedo ancestral. Finalmente, uno de los pescadores dio un paso adelante. ¿Y si no liberamos a estos ángeles? ¿Qué les sucederá a ellos y a nosotros? Seréis testigos del Apocalipsis, amigos. Sin duda el final que se predijo, murmuró el ángel liberado, sus alas extendiéndose, brillando como rayos de sol que iluminan un torrente oscuro, mientras una tormenta se avecinaba en el horizonte. El mar se agitaba como un ser vivo. La decisión no solo afectaría su destino, sino el camino de todos. Lo que estaba en juego era más grande de lo que podían imaginar. Se volvieron unos a otros, sus miradas reflejando dudas y temores. La pregunta que flotaba en el aire ahora era más clara: ¿qué camino elegirían, y a qué precio? La última nube negra cubrió el cielo, y el trueno retumbó en la distancia. Un clamor por la revelación se alzó entre ellos, pero todos sabían que una respuesta estaba más allá de lo que podían comprender. ¿Estaban listos para proteger el mundo aún a costa de sus vidas? El eco de una elección aún resonaría en el Éufrates mientras la tormenta comenzaba a caer. Un viento gélido recorrió el grupo de pescadores, helando sus pensamientos a medida que el inquietante ser encapuchado emergió del agua. Sus ojos, como ascuas en la negrura, centellearon entre los hombres, sembrando un miedo indescriptible en sus corazones. El ambiente estaba cargado, casi palpable. La tormenta que avanzaba en el horizonte no solo traía lluvia, sino también un presagio de desolación. «Tenemos que actuar», exclamó el joven que había dado el primer paso antes. Su voz, aunque temblorosa, contenía un destello de determinación. Si liberamos a los ángeles, tal vez puedan ayudarnos a enfrentar lo que se avecina. Cada palabra caía como gotas de sudor en su frente, y los otros le observaron, algunas miradas de aprobación, otras de temor absoluto. Pero, ¿y si lo que revelan es la ruina?, dijo uno de los pescadores más viejos, el rostro surcado por profundas arrugas como el lecho del río. El ángel habló de un pacto roto. Lo desconocido puede llevarnos a la tragedia.
Su advertencia resonó, y la vacilación volvió a llenar el eco del río. Sin embargo, el ángel que permanecía liberado parecía captar el tono de la discusión. La decisión está en sus manos. Elige el camino hacia la luz, o la sombra, dijo, sus alas brillando aún con una vida propia, lumínicas y envolventes. Las palabras sonaban como un mantra, y los hombres sentían el peso en sus cuerpos. Era un dilema moral entre el deber y el miedo, entre la esperanza y la condenación. De repente, el ser encapuchado se burló, su voz como un susurro helado. ¿Acaso creen que sus acciones marcarán la diferencia? El desenlace está sellado. Su curiosidad los arrastrará al abismo. Las olas chocaban contra las rocas, resonando con un eco inmediato. Su advertencia se deslizaba como un veneno en el aire. El grupo retrocedió, vacilante, mientras el ángel liberado alzó su mano nuevamente. Confianza es lo que se requiere. Mi poder no solo es un don, también es un sacrificio. Si me ayudáis, os prometo que la oscuridad no prevalecerá. Esa promesa encendió un destello de esperanza en los ojos de algunos hombres. ¿Qué tenemos que perder?, dijo uno al borde del grupo, y lo que antes era un murmullo de indecisión se convirtió en una ola de fervor, pero justo cuando comenzaron a acercarse al agua, un rayo partió el cielo. En un instante, un estruendo resonante sacudió la tierra, y el suelo se estremeció bajo sus pies. La imagen del ser encapuchado se desvaneció en una mancha de sombras, dejando solo un eco de risa perturbadora que se coló entre las nubes. El ángel, ahora pálido, miró hacia arriba, su rostro marcado por la incertidumbre. La tormenta no es solo meteorológica, susurró, mientras el viento aullaba con la feroz intensidad de una bestia liberada. Es un presagio de lo que vendrá. La decisión se presentó, clara como el río que los rodeaba. El poder de liberar a los ángeles o condenarse aún más a la oscuridad. Mientras los relámpagos iluminaban el cielo, 3 figuras encadenadas aparecieron una vez más en el agua. Un murmullo de inquietud recorrió al grupo. Los ángeles, aún atados, mostraban cada vez más signos de lucha. Decidan rápido, pues el tiempo se les escapa, instó uno de los ángeles, su voz resonando con urgencia en sus corazones. Las miradas se encontraron, llenas de miedo y anhelo. La atmósfera reverberaba con historias antiguas de sacrificio y redención. Alguien rompió el silencio, su voz apenas más que un susurro. ¿Estamos dispuestos a ser los héroes o los villanos de esta historia? Antes de que alguien pudiera responder, una oscura sombra atravesó la superficie del agua, un vórtice de caos y miedo. La tormenta golpeaba con más fuerza mientras una voz ahogada parecía llamarlos a puerta abierta. Un nuevo grito resonó en la distancia, y todos supieron que el momento de decidir había llegado. Con el cielo desmoronándose y el destino en sus manos, los pescadores quedaron atrapados en un mar de decisiones que nunca debieron considerar. ¿Qué camino tomarían? La respuesta parecía estar flotando en la tormenta, justo fuera de su alcance. La atmósfera estaba cargada de electricidad y miedo. Los pescadores intercambiaban miradas llenas de ansiedad mientras unas gotas de lluvia comenzaron a caer. El viento, antes un murmullo, se convirtió en un grito desgarrador que parecía venir del mismo corazón del río. Las cadenas de los ángeles tintineaban suavemente, resonando como un lamento lejano. «Debemos actuar ya», gritó el joven que había propuesto liberar a las criaturas. Su voz, aunque llena de determinación, traicionaba un temblor que era difícil de ocultar. Sin embargo, sus palabras parecían resonar con un eco en el pecho de sus compañeros. Era el momento de decidir, y el peso de la decisión era insoportable. Pero, ¿y si al final solo nos arrasamos a nosotros mismos?, se preguntó una mujer que hasta entonces había estado en silencio, su rostro empapado de lágrimas. Los ángeles, ellos dijeron que fueron traicionados. ¿No podrían también traicionarnos? La angustia en su voz hizo que los hombres tiemblen. Las historias antiguas de ángeles y demonios, de luces y sombras, se agolpaban en su mente,
amenazando con inundarlos, el ángel liberado dio un paso hacia adelante, sus alas brillando intensamente en medio de la creciente tormenta. No hay luz sin oscuridad. Mi liberación trae consigo un gran poder, pero también una gran responsabilidad. ¿Serán capaces de enfrentarse a ello? Su mirada ardía con una intensidad sobrecogedora, como si intentara mirar no solo a través de ellos, sino a sus propios temores más profundos. Mientras los pescadores debatían, la sombra espectral del ser encapuchado resurgió entre las olas, su risa resonando como un eco de la desesperación. ¿Pensáis que la lluvia es el único peligro? El verdadero horror se desata cuando el poder de un ángel se libera sin control. Las olas chocaban contra las rocas con un estruendo ominoso, como si el propio río estuviera tratando de advertirles del peligro. Silencio, vociferó el anciano, levantando su bastón. Si liberamos a los ángeles, lo hacemos juntos. Si caemos, que sea como uno solo. No podemos sucumbir a nuestros miedos. Su voz retumbó con la fuerza de los siglos, un murmullo de consenso se esparció entre ellos, pero aún había dudas flotando en el aire. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó uno de los más jóvenes, sus ojos llenos de lágrimas y determinación. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo? La lluvia comenzó a caer con más fuerza. Un rayo iluminó el cielo, y en ese fulgor, el ángel reveló una grieta en la realidad que parecía unirse a otro mundo. «Es ahora o nunca», exclamó. «Mis hermanos y yo necesitamos ser liberados. Si no, todo lo que amáis será consumido por la oscuridad». Era una elección apremiante. Abandonar sus vidas cotidianas para convertirse en los gestores de un cambio monumental a costa de su propia seguridad. La tormenta no solo giraba a su alrededor, penetraba en su interior, desatando una lucha de emociones que se burbujeaban a punto de estallar. Cuando por fin decidieron dar el paso, un grito desgarrador resonó desde lo profundo del río, y la superficie del agua comenzó a agitarse como si un monstruo antiguo se estuviera preparando para emerger. Las cadenas de los ángeles se iluminaban, y la lucha se hacía más desesperada. «Decidan rápido», clamó el ángel mientras la tormenta rugía con más fuerza. «El tiempo se les escapa». Y en ese instante, un cuarto ángel emergió, su presencia tan abrumadora que hizo que el aire a su alrededor crujiera. Las miradas se centraron en la nueva figura, y la pregunta flotaba en el aire: ¿quién o qué era ese nuevo ser? Un rayo más estruendoso iluminó el cielo y, por primera vez, los pescadores se dieron cuenta de la magnitud de su decisión. La tormenta no solo ríe en su contra, era su última advertencia. ¿Podrían enfrentar lo desconocido que se avecinaba hacia ellos? La sombra del cuarto ángel se proyectó en el agua, oscura y poderosa, y todos sabían que el momento de actuar ya había llegado. La lucha por liberarlos apenas comenzaba. El cuarto ángel se alzó, su forma majestuosa y temible contrasta con la angustia palpable de los pescadores. Sus alas, más densas y más oscuras que las de los otros tres, parecían absorber la luz a su alrededor. Era una presencia que inspiraba tanto temor como fascinación, como si fuera la encarnación de un antiguo secreto. Mientras los pescadores temblaban, el joven se adelantó, su voz casi ahogada por el rugido de la tormenta. «¿Quién eres? ¿Qué deseas de nosotros?» Su voz, aunque titubeante, contenía un rayo de valentía. El ángel giró su mirada, y su respuesta fue un susurro que resonó en las profundidades de sus almas. «Soy el guardián de lo perdido. Aquel que, junto a mis hermanos, fue traicionado y encadenado. Soy el eco de la justicia que alguna vez fue. Vengo a reclamar mi lugar, si vuestro corazón es puro». La tensión se intensificó. Las cadenas de los ángeles comenzaron a brillar con un fulgor sobrenatural, como si respondieran a la llamada de su hermano de alas oscuras. La oscuridad que teméis no es solo mi esencia, sino nuestra historia compartida. ¿Estáis dispuestos a revivirla? Al escuchar aquellas palabras, un escalofrío recorrió los cuerpos de los pescadores.
Las leyendas que habían escuchado de pequeños parecían cobrar vida ante sus ojos, mas la duda aún asomaba. La mujer que había expresado sus temores antes, ahora dio un paso hacia atrás, como si esa revelación la empujara a un abismo de incertidumbre. ¿Cómo podemos confiar en ustedes? Fue la traición de un ángel lo que trajo el dolor a nuestra tierra. No todo es blanco y negro, exclamó uno de los hombres, valientes y cansados. Si los liberamos, ¿no será acaso una oportunidad de redención para todos? Cada palabra lanzada al viento era un intento de encontrar un camino hacia lo desconocido, donde la esperanza y el peligro bailaban en una delgada línea. La tormenta empezaba a girar a su alrededor con un frenesí incontrolable. El viento azotaba sus rostros, y el rugido del río parecía rebelarse contra su decisión. La visión de una silueta encapuchada se hizo más nítida en la distancia, sus ojos resplandecían con una malicia que vibraba como un tambor lejano, alimentando sus miedos más profundos. No olviden que el poder puede ser un arma de doble filo, advirtió con una sonrisa siniestra. Si liberan a estos ángeles, podrían ganar un aliado, o tal vez despertar a algo que nunca pudieron imaginar. Un rayo de luz cortó el cielo, y en su fulgor encapotado, el ángel oscuro se abalanzó hacia el grupo. Si dudáis, la oscuridad será vuestra respuesta. Pero si elegís la luz debéis recordar, las cadenas no son el fin, sino el principio. Os enfrentaréis a desafíos que pondrán a prueba vuestras almas. Los pescadores intercambiaron miradas, indecisos. Un silencio pesado llenó el aire, pero en sus corazones, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Las voces de sus ancestros resonaban en sus mentes, diciéndoles que era el momento de enfrentar sus demonios. Libérenlos, gritó el joven, dejando escapar la decisión que atormentaba su pecho. Con esa determinación, los otros comenzaron a unirse a su clamor, dejando que el deseo de cambiar el curso de sus vidas reemplace al temor. Pero justo antes de que el ángel oscuro diera el siguiente paso, una sombra oscura emergió del río. Era una criatura voraz, con escamas brillantes como el oro, y ojos que resplandecían de un fuego antiguo. La batalla había comenzado, pero nadie estaba preparado para lo que esa monstruosidad significaba. ¿Sería la verdadera liberación o una trampa mortal? La lluvia se intensificó, y el universo parecía sostener el aliento. Los pescadores sabían que su elección había liberado algo más que ángeles, habían tocado una corriente de poder que podría consumirlos a todos. ¿Serían capaces de sostener el contenido de su propio destino? El estruendo del trueno sacudió la tierra, como si el cielo en el mismo instante reclamara su furia. La criatura emergió con un aullido que resonó en el aire, un clamor terrible que mezclaba inquietud y desafío. Su cuerpo musculoso y escamoso relucía bajo la tormenta, capturando la atención de los pescadores y de los ángeles presentes, quienes se congelaron en su lugar, como si las corrientes del pasado los ataran todavía. «Mirad», gritó la mujer, sus ojos reflejando el terror y la fascinación en igual medida. ¿Esa cosa qué es? Es un guardián del abismo, respondió el ángel oscuro, su voz cargada de un extraño eco que reverberaba entre las rocas y el agua. Despertar a mis hermanos requiere un sacrificio y puede que no todos regresen del hambre que guarda esa criatura. Los pescadores, aún firmes por el deseo de liberación, luchaban para mantener la esperanza frente a la horrorosa aparición. El joven, más decidido que nunca, gritó: «No podemos dejar que el miedo decida por nosotros. Este es nuestro camino, y debemos enfrentarlo juntos». Las cadenas que ataban a los otros ángeles comenzaron a brillar con una luz intensa, el reflejo de un poder antiguo que aún no dominaban. Pero a medida que crecía su luz, también lo hacía la sombra de la criatura, que empezó a deslizarse hacia ellos, cada movimiento una amenaza palpable. Sus garras relucían como cuchillas, su tamaño era zurcido por la oscuridad del destino que acechaba, el viento aullante parecía susurrar advertencias, pero el grupo se mantuvo en su lugar, alineándose, con el joven al frente. Se jugaban más que sus vidas,
estaban desafiando una historia añeja de traiciones y cadenas, y su coraje resonaba en cada latido. Atrás, ordenó el ángel oscuro de forma repentina, alzando sus alas en un gesto que combinaba autoridad y desesperación. La criatura no solo os atacará, puede devorar la esperanza. Un sacrificio es lo que mi libertad exige. Solo entonces podréis desatar el verdadero poder. El viento cambió de dirección, llevando con él un eco de lo que estaba en juego, no solo la vida de ellos, sino el resurgir de un antiguo reino. La duda comenzó a carcomer el fervor del grupo. ¿Qué sacrificio?, preguntó uno de los pescadores, su voz quebrándose ante la incertidumbre. Un alma pura, resonó la voz del ángel oscuro, llenando el aire de un frío gélido. Debéis elegir a uno entre vosotros. Quien se entregue será el puente entre la luz y la oscuridad, la clave para liberar a los ángeles y desatar el destino de esta tierra. Silencio. Los rostros se volvieron hacia el joven, la valentía que le había dado impulso parecía convertirse en un peso insoportable. La criatura, pulsando energía oscura, avanzó un paso más, como si percibiera su titubeo. Si no hacemos nada, comenzó, pero las palabras no formaban un plan. Si no elegimos rápido, ¿regresará la tormenta a reclamarnos? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, reconociendo que el sacrificio no era solo una carga, sino una ofrenda necesaria al caos que se cernía sobre ellos. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por la libertad de otros?, preguntó, su voz temblando, pero plenamente consciente de la gravedad de la elección. Mientras el grupo murmuraba y el tiempo se desvanecía, la criatura se detuvo un instante, sus ojos brillantes como brasas. Era un momento crucial, donde el valor y el miedo chocaron en un combate silencioso. Al final, la decisión estaba al alcance de las manos, pero el precio podría ser demasiado alto. ¿Estarían dispuestos a sacrificar uno de los suyos para salvar al resto? ¿O elijo quedarme a luchar contra la oscuridad que se avecinaba, sin garantías de victoria? La tormenta rugió como respuesta, y el eco de su pregunta quedó flotando en el aire, a la espera de una respuesta que decidiría el destino de todos. Un silencio sepulcral llenó el aire, pesado como el ánimo de los presentes. Cada rostro reflejaba la lucha interna entre la esperanza y el terror, y las garras de la criatura se acercaban lentamente, como si estuvieran jugando con la incertidumbre que emanaba del grupo. El tiempo se había convertido en un intrigante laberinto donde cada segundo era una eternidad. El joven, aterido al borde de la decisión, sintió el sudor resbalar por su frente. ¿Y si alguien más se ofrece?, preguntó, su voz un susurro lleno de incredulidad. ¿Qué pasará si eligen a un extraño, a un valiente o incluso a un cobarde? Era una apuesta arriesgada, pero incluso los más valientes no podían escapar del egoísmo que a veces afloraba en el corazón. Escuchadme, respondió el ángel oscuro, su tono ahora más suave, casi compasivo. No hay regresos posibles de la oscuridad sin un sacrificio. Nadie es un extraño aquí, todos tienen algo que perder. La lección del sacrificio traspasa generaciones. Las palabras del ángel resonaron, los pescadores intercambiaron miradas, viendo en los ojos de sus compañeros un reflejo de lo que podrían perder. La presión aumentaba, el aire se llenaba de tensión y tormenta. La criatura hizo una pausa, su aliento pesado silbando en el aire como un viento primigenio, agigantando su presencia. La mujer, ahora con un brillo de resolución en la mirada, avanzó un paso hacia el joven. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu vida fuera la única que puede salvarnos? Su pregunta, aunque inocente, llenó el aire de un desafío. El joven, enfrentado a su propia vulnerabilidad, sintió un nudo en la garganta. Nunca podré tomar esa decisión por los demás, respondió, con la voz entrecortada. Pero si lo que dicen es cierto, tal vez haya un modo de hacerlo diferente, tal vez un pozo de esperanza en la entrega colectiva. El ángel oscuro frunció el ceño, aunque había un destello de interés en su mirada. Siempre existe la opción de un sacrificio compartido, pero nunca ha sido hecho.
El destino de uno puede cambiar el destino de todos, y a la vez, el destino de todos puede condenar a uno. Con cada palabra, el peso de la carga se hizo más denso. Un murmullo se estableció entre los pescadores. Algunos comenzaron a hablarse entre ellos, sus voces temblaban de miedo y desafío. Decididos a no dejar que uno solo se sacrificara, plantearon una alianza improbable, una resistencia en la que cada vida valiera el mismo peso en el altar de la salvación. La criatura, al notar la súbita agitación, desató un grito gutural que retumbó como el propio trueno. Era una advertencia, un eco de lo que estaba por venir. La tormenta comenzó a agitarse aún más, abrazando a la criatura con un halo de energía oscura y violenta. No hay tiempo, gritó el ángel oscuro, viendo cómo el grupo se aprestaba a decidir. Debéis elegir ahora. La ira del abismo se desata. La atmósfera se volvió irrespirable. Los pescadores temblaban de incertidumbre, pero se miraron entre sí, con los corazones latiendo en un compás frenético. Entonces, de repente, el joven dio un paso adelante, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Si hemos de caer, que caigamos juntos, proclamó con firmeza, su voz resonando en el caos. El sacrificio será nuestra unión, nuestra luz en esta oscuridad. Pero justo cuando las palabras despertaban un nuevo brío entre ellos, una sombra surgió entre los relámpagos, una forma que parecía ser parte de la propia tormenta. La criatura alzó su cabeza y su grito elevó la tensión a un nuevo nivel. Era posible que el sacrificio no fuera solo individual, sino que despertara algo más. Las furias del cielo y del abismo comenzaron a entrelazarse, aguardando una decisión fatídica que cambiaría todo, y el joven, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preguntó, ¿qué precio se paga cuando el destino exige una entrega total? La tormenta rugió nuevamente, más fuerte que nunca, presagiando consecuencias imprevistas. En aquel preciso instante, el futuro del grupo pendía de un hilo, y pronto descubrirían que su elección iba más allá de lo que jamás imaginaron. La tormenta se desató con una ferocidad desmedida, los truenos resonaban como el latido de 1000 corazones acelerados. Cada destello de relámpago iluminaba brevemente la figura oscura, la criatura que parecía alimentarse de miedo, su forma retorcida acechando entre las sombras. El joven sentía como la adrenalina corría por sus venas, su voz resonaba firme, aunque en su interior un tsunami de dudas lo azotaba. Lo haremos, juntos, repitió. El eco de sus palabras resonó, creando un vínculo entre los pescadores. Pero el tiempo apremiaba y la criatura parecía moverse con la brutalidad de un tsunami. Ahora, gritó el ángel oscuro. Su mirada ardía con una fúrica intensidad, como si comprendiera que lo que estaba ocurriendo iba más allá de un simple sacrificio. Los pescadores, unidos en un acto de coraje, dieron un paso adelante, formando un círculo en el que, por primera vez, se sentían más que individuos. Eran un solo ente vibrante, un mar de humanidad erguido frente a la oscuridad. Pero el miedo cortante aún pesaba en el aire. Pero, ¿y si uno de nosotros no está dispuesto a ofrecerse?, murmuró un anciano, su voz temblorosa pero clara. La inquietud se dibujó en los ojos de sus compañeros, la duda sembrada como un tornado en medio del mar amurallado. Un sacrificio parcial no servirá, imploró el ángel oscuro, sus alas negras extendiéndose, proyectando sombras aterradoras. El sacrificio debe ser total o será en vano. El abismo no tolerará la indecisión. Frente a esa revelación, una serpiente de desconfianza se deslizó entre ellos. Miradas furtivas se intercambiaron, como si el deseo de salvar sus propias vidas los empujara a considerar el precio de ese acto colectivo. La criatura, ahora más activa, comenzó a moverse entre la lluvia, acercándose aún más mientras sus garras rasgaban el suelo, dejando marcas que parecían palabras en un antiguo lenguaje. «Deténla», gritó una mujer, su voz aguda rompiendo la atmósfera pesada. «¿Y si podemos engañarla? Si nuestros sacrificios son verdaderos, tal vez no buscará más sangre».
Las palabras generaron un murmullo entre los pescadores. La idea de encontrar un camino alternativo, una posibilidad de salvarse sin la condenación de sangre llena de matices de esperanza, despertó un atisbo de luz en sus corazones. Sin embargo, el ángel oscuro sacudió la cabeza. Ella no perdonará la debilidad. La única forma de intimidar a la oscuridad es enfrentándola con fuerza inquebrantable. Cada uno de vosotros debe estar listo para dar su vida si es necesario. El grupo se miró en un silencio tenso y repentino. Nadie podía ignorar el horror que yacía frente a ellos, ese grito gutural que resonaba como una advertencia de que estaban al borde de un abismo desconocido. Pero también había un destello de unidad, encendido por el coraje que empezaba a florecer. Entonces, si hemos de enfrentarnos a la muerte, hagámoslo con la certeza de que no estamos solos, dijo el joven, apretando los puños, una resolución ardiente iluminando su faz. Pero justo cuando su determinación alcanzaba un pico, un grito desgarrador emergió de la criatura. Una sombra negra como el abismo superó la escena, proyectando la forma grotesca de un rostro que parecía reconocerlos. Y en ese instante, un interrogante terrible surgió entre ellos: ¿podían realmente escapar de la oscuridad o había un precio que debían pagar de todos modos? Una oleada de miedo recorrió el grupo al comprender que nada estaba definido y que la lucha apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo desconocido que se avecinaba, o se perderían en su propia desesperanza? La tormenta rugió con la insistencia de un apocalipsis, y el verdadero sacrificio aún estaba por revelarse. El rugido de la tormenta se tornó en un lamento desgarrador, como si el cielo mismo llorara por el destino de aquellos pescadores. La criatura, ahora más intimidante que nunca, emergió de las sombras con una grotesca forma, unida por sus garras afiladas que desgarraban el suelo y chorreaban un líquido oscuro, un eco de la desesperación que resonaba en el corazón del grupo. «Mirad», exclamó la mujer que había propuesto el engaño. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. «No podemos dejar que nos controle. Debemos enfrentarnos a ella». En el silencio que siguió, el murmuro del grupo aumentó. Algunos se inclinaban hacia la idea de ofrecerse, de convertirse en un sacrificio, pero otros temían que una entrega total solo significaría un sacrificio inútil. La duda comenzó a sembrar intranquilidad, esa sensación punzante de que no estaban solos en su miseria. «Cada uno de vosotros», se oyó de nuevo la voz del ángel oscuro, resonando con un poder decidido, «debe decidir por sí mismo. Los que no sean capaces de enfrentar la oscuridad, quedarán atrás». Las palabras resonaban como un tambor que marcaba el compás de una danza mortal. El joven agitó la cabeza en un intento por romper la tensión. «No podemos dividirnos». «La criatura lo siente», dijo, alzando la voz por encima de los truenos. «Si algunos retroceden, todos caeremos». «¿Y qué pasará si uno de nosotros es demasiado cobarde?», cuestionó el anciano, ahora con voz entrecortada. «¿Qué pasa si me toca a mí?». El silencio envolvió el grupo, pesado como el aire antes de una tormenta. La criatura se acercaba, sus ojos resplandecían como brasas marchitas, y era evidente que sentía la tensión entre ellos. Cada movimiento que hacía con sus garras rasguñaba en el aire, como si buscara el momento perfecto para atacar. De repente, un relámpago iluminó el rostro del joven. Se volvió hacia el anciano y le dijo: «Tú has sido un pilar para nosotros, un faro. Si caes, todo el faro se hundirá. No podemos permitirnos dudar ahora». Un murmullo de aprobación recorrió sus compañeros. El anciano, sintiendo el peso de la fe depositada en él, alzó su mirada desafiante hacia la criatura, como si al hacerlo reclamara el poder que hacía tiempo había creído perdido. Sin embargo, un brillo de miedo seguía perturbando su ser. «Entonces hagámoslo, unidos», gritó la mujer, levantando su mano en un gesto de valentía. «Un solo sacrificio en nombre de todos». «Sí», respondieron, llenos de energía aunque con el terror aún pulsando en sus venas.
La idea de unidad palpitaría en sus corazones mientras se preparaban para enfrentar lo que acechaba en la tormenta. La criatura, consciente de la resolución que comenzaba a formarse, emitió un aullido ensordecedor. Sus garras se alzaban como si quisieran devorarlos a todos, a cada uno de ellos. Pero en ese momento, un rayo iluminó, desvelando un mapa antiguo en la piel de la bestia, el cual parecía provocar una resonancia en la memoria del anciano, como si hubiera visto ese símbolo antes. El río Eufrates, gritó, las palabras saliendo de sus labios no como un eco, sino como una revelación. Hay un antiguo mito, de 3 ángeles que fueron atados en sus aguas. Si logramos unir nuestras fuerzas, podemos romper esta maldición. La espera se hizo insoportable. Todos miraron al anciano con esperanza y miedo. ¿Podría la historia ancestral ayudarles a enfrentar a esa criatura que devoraba su valor? El abismo estaba frente a ellos, y la decisión se tornaba crítica. Sería una lucha entre el pasado y el presente, entre la luz y la sombra. Mientras la tormenta rugía con más fuerza, el eco de una promesa se entrelazaba con los relámpagos. La criatura parecía alimentarse de la angustia y la incertidumbre, y justo cuando la decisión estaba por hacerse, un relámpago iluminó el rostro del ángel oscuro. «Debéis elegir, ahora», clamó. «O viviréis, o caeréis en la oscuridad eterna». La tensión creció, y con ella, el futuro de todos colgaba en un hilo. ¿Qué camino elegirían? La lucha apenas empezaba, y en medio de la tormenta se asomaba una pregunta aterradora: ¿cómo romperían la maldición que yacía sobre ellos, cuando la propia maldad se alimentaba de sus miedos? Un nuevo grito desgarrador emergió entre las sombras. ¿Quién caería y quién se alzaría frente a la oscuridad? La tormenta desató su furia, con relámpagos cruzando el cielo y truenos rugiendo como feroces bestias a punto de devorar el mundo. El grupo de pescadores, con corazones golpeando desbocados, miraba al ángel oscuro y a la criatura que emergía del abismo. El tiempo se comprimía, y cada segundo era una eternidad en la que debían tomar una decisión final. «La maldición del Eufrates no puede continuar», gritó el anciano, su voz resonando por encima del estruendo. «Si nos hemos de sacrificar, que sea por el bien de todos, no solo por uno». Las palabras del anciano hicieron eco en el alma colectiva del grupo. Las dudas comenzaron a disiparse, y en ese instante, un nuevo ímpetu de valor surgió. «Sí, juntos», dijeron algunos, tomando conciencia de que su fuerza radicaba en la unión. El joven, ahora más decidido que nunca, alzó su voz en un grito firme. «Si hemos de enfrentarnos a esta oscuridad, lo haremos como uno solo. Aquí, en el umbral de nuestra historia, elegimos la luz». Las palabras vibraban con poder, y los pescadores se unieron a su clamor, formando un círculo que irradiaba determinación. La criatura, sintiendo el cambio en el aire, se detuvo un instante, como aturdida por la fuerza de su unión. No era solo una lucha física, era la batalla de la fe contra el miedo. El ángel oscuro, al ver su demostración de valentía, dejó escapar un destello de luz de sus alas. «El sacrificio no será en vano», dijo solemnemente. «La fuerza de vuestra unión puede romper las cadenas del pasado». Entonces, bajo la atenta mirada del cielo y del abismo, el grupo tomó sus manos, un lazo sagrado forjado en la adversidad. Con cada latido, la energía crecía, llevando consigo el peso de las esperanzas y los temores de generaciones. Se volvieron hacia la criatura, con ojos desafiantes, y comenzaron a cantar una melodía ancestral que brotó de sus almas. El canto resonó en el aire, y la tormenta, en un momento de recogimiento, pareció escuchar. La criatura, confundida, retrocedió un paso. Las cadenas que ataban a los ángeles respondieron al canto, comenzando a vibrar. Era el eco de una historia olvidada, un canto de redención. De repente, un nuevo rayo cruzó el cielo, iluminando a los 3 ángeles encadenados en el agua.
Con un gesto, el ángel oscuro alzó su mano y las cadenas comenzaron a resquebrajarse, fragmentándose en pedazos que caían a las aguas como lluvia de estrellas. Los demás ángeles emergieron de su prisión, envolviendo el entorno con un halo de luz. «Están libres», exclamó la mujer, asombrada. Pero el desafío no había terminado, pues la criatura seguía delante de ellos, rugiendo con furia renovada. El ángel oscuro, ahora liberado, se abalanzó hacia la sombra, sus alas oscilaron con una luz oscura y resplandeciente. El choque energético entre los dos hizo vibrar la tierra. Los pescadores, con el alma al unísono, mantuvieron su canto, emitiendo una energía que desbordaba esperanza. Como una ola, el poder del grupo se palpable, y para sorpresa de todos, la sombra oscura que representaba la criatura comenzó a desvanecerse. Era como si el miedo mismo pudiera ser desterrado por la luz colectiva. «Sigue cantando», gritó el joven, y mientras sus voces resonaban en la tormenta, el cielo empezó a despejarse, permitiendo que la luz de las estrellas filtrara entre las nubes. Al final, la criatura, sintiendo la fuerza de la unidad, se desvaneció en la oscuridad, dejando solo eco de su presencia. La batalla había sido feroz, pero el sacrificio compartido y la unión de los pescadores habían prevalecido. La calma se instauró lentamente, y los ángeles agradecieron a los hombres por su valentía. «Habéis escogido la luz sobre la oscuridad», proclamó el ángel oscuro, sus alas brillando con un nuevo fulgor. «Con este acto de sacrificio, habéis liberado no solo a nosotros, sino también a la esencia de la humanidad que había estado atrapada. Un nuevo camino se abre ante vosotros». Los pescadores, exhaustos pero triunfantes, se miraron entre sí con lágrimas en los ojos. En ese instante, comprendieron que sus decisiones no solo habían cambiado sus destinos, sino que habían escrito una nueva historia en la que la luz siempre podría encontrar su lugar, incluso en las horas más sombrías. La tormenta había pasado, pero el eco de su valentía permanecería por siempre. La noche se llenó de estrellas, y el río Éufrates, ahora en calma, susurraba canciones de esperanza. No esperaron mucho más, porque el verdadero reto apenas comenzaba. Al mirar al cielo, el grupo supo que estaban listos para continuar con sus vidas, llevando consigo el poder de la unidad. Finalmente, esta historia se cierra, pero cada final es un nuevo comienzo. No olviden el sacrificio de aquellos valientes y recuerden siempre que en la vida, la unión y la luz pueden romper las cadenas más fuertes, y ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras exclusivas. Da like ahora para alimentar el algoritmo y llenar esta comunidad de luz. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la historia.